Para empezar, no nos están dando de qué combustible se trata, pero sí te están dando su composición. Este combustible, hidrocarburo, está a base solamente de carbono e hidrógeno. ¿Sí? Su porcentaje en masa son 75% de carbono y 25% de hidrógeno. Ahorita vamos a demostrar de qué combustible se trata. El aire se alimenta con 30% en exceso. Ya. ¿Cómo hallamos ese aire alimentado? Ahora vamos a ver, ¿ya? El aire está a 25 grados centígrados con 70% de humedad relativa. Bien. O sea, no es un aire seco, es un aire húmedo. ¿Ya? Es un aire húmedo. Bien. Determine los kilomoles y los kilos de gases de combustión, ¿sí? Emisiones, por cada 100 kilos de combustible. Bien, vamos a trabajar en masa. ¿Ya? Después eso se puede convertir a moles. Vamos a trabajar en masa. Primer caso, cuando la combustión es completa. Entonces vamos a aprender qué cosa es la combustión completa, a diferencia, ¿no?, de una combustión incompleta. Y en la B dice, cuando el 80% del carbono se transforma a CO2, o sea, 80% de combustión completa, y el resto a monóxido de carbono, CO. Muy bien. Presten atención, que ya vamos con la explicación. Lo primero, ¿sí? Lo primero es debido a que no nos dicen qué tipo de combustible es, identificar el combustible. ¿Ya? Te dicen que está formado a base de 75% de carbono y 25% de hidrógeno en masa. Entonces, vamos a demostrar en la parte de arribita, rapidito nada más, de qué tipo de combustible es, ¿ya? Veamos. A ver. Asumimos, ¿sí? Asumimos, nadie me prohíbe, ponte 100 gramos, ¿sí?, de combustible. ¿Ya? En esos 100 gramos de combustible, pues de carbono hay 75 gramos y de hidrógeno hay 25 gramos, ¿correcto? Muy bien. Eso. En esos 100 gramos de combustible, ¿sí?, carbono hay 75, hidrógeno 25, porque así te dice, ¿no? 25%, bien, ok. Entonces, ¿qué se hace? Lo llevas a moles. ¿Y cómo lo llevas a moles? ¿Sabes? Sí sabes, ¿no? Se divide entre su peso atómico. 75 entre 12, ¿cuánto es, por favor? 6,25, si no me equivoco, ¿me ayudan? 75 entre 12, porque el peso atómico del carbono es 12. ¿Cuánto es 75 entre 12, jóvenes? ¿6,25 sale? ¿Sí o no? 6,25, gracias. Este es un repaso de química general, ¿no? Método para hallar la fórmula empírica, fórmula molecular. Eso se enseñan en el colegio. Y el hidrógeno es 25 entre 1, ¿sí? 25 entre 1, ok, 25, ¿correcto? Muy bien. Luego, ¿qué decía el método? El método decía, se divide ambos entre el menor de los cocientes. No sé si se acuerdan. ¿Sí? Se divide entre el menor de los cocientes. El menor de los cocientes es 6,25. Y te queda el primer, ¿no?, coeficiente 1 para el carbono, ¿sí? 1, ¿sí? Dividiendo entre 6,25, que es el menor de los cocientes, y entre el otro, también 6,25. ¿Sí? Y 25 entre 6,25 te queda 4. Entonces, ahí ya tienes, ¿sí?, la proporción, ya no en masa 75-25, sino en moles, 1,4. Y la fórmula molecular sería, ¿sí?, la fórmula molecular sería CH, ¿sí?, 4. Entonces, de esta manera, repasando un poquito de química general, ¿sí?, estamos identificando el combustible. ¿De qué combustible? ¿Cómo se llama este combustible, por favor? ¿Tiene un nombre conocido? ¿Cómo se llama este combustible?
El metano, efectivamente, ¿sí? Ok. Nos pudieron haber dicho de frente, no se quema metano, ¿no? Ya, bueno, pero por hacernos repasar un poquito cómo se puede hallar la fórmula, ¿no?, de un compuesto, nos han dicho, ¿no? 75% de carbono, 25% de hidrógeno en masa. Entonces eso lo hemos tenido que ir a cada uno entre su respectivo peso atómico y tenemos la proporción, ¿no?, de C25 y 25. Dividiendo entre el menor de los cocientes, queda 1 y 4. Entonces carbono es como 1 y hidrógeno es como 4. Muy bien. Entonces ya tenemos el combustible, es H4. Muy bien. El aire se alimenta con 30% en exceso. Muy bien. Entonces, vamos a representar la operación, ¿sí?, de combustión, ¿ya? Vamos a representar, ¿sí?, la operación de combustión. Este es el horno. La combustión se da, ¿sí?, en un horno, el quemador, ya está. Muy bien. Ok. Ingresa, ¿sí?, el combustible, ahí está. En este caso, metano, ¿no? Porque hemos averiguado de qué combustible se trata, ¿sí? Metano. ¿Listo? Ahí está su fórmula, CH4. Muy bien. Y según el problema, no lo digo yo, ¿sí? No te dicen las cantidades, ¿no? Se quema un combustible. El aire se alimenta con 30% en exceso. Muy bien. Entonces, la alimentación en combustión es el combustible, ¿sí?, y el aire. Perfecto. Entonces, aquí está el aire. Y te dicen que el aire tiene, no lo digo yo, 30% en exceso, ¿no? 30% de exceso de aire, ¿no? Listo. Así entra el aire. Con un 30% en exceso. Muy bien. Por cada 100 kilos de combustible. Entonces te dicen que la alimentación, la base es 100 kilos, ¿sí?, de metano. 100 kilos. Para esos 100 kilos, determinar, ¿sí?, los kilomoles y los kilogramos de gases de combustión, emisiones, por cada 100 kilos de metano. ¿Ya? Se alimenta, ¿sí?, 100 kilos de metano con aire al 30%. El aire se alimenta con 30% en exceso. ¿Ya? No, chico, esto no es necesario que sea tan grande. Muy bien. Y te dicen que el aire está a 25 grados centígrados y 70%, ¿sí?, de humedad relativa. Son las características del aire. A 25 grados centígrados, ¿sí?, y 70% de humedad relativa. Muy bien. Okay, entonces es un aire húmedo. A ver, jóvenes, el aire, ¿qué trae consigo? Básicamente, el aire que trae consigo, el aire trae básicamente oxígeno y nitrógeno, ¿no? Humedad también, lógicamente, ¿sí? Lo más importante del aire, ¿cuál es? Aquí, el oxígeno, ¿sí? El oxígeno, ¿no? Eso es lo más importante. El nitrógeno es inerte, no reacciona, pero acompaña, ¿ya? Entonces la composición del aire es básicamente oxígeno y nitrógeno, ¿no? Muy bien. Pero te dicen que es 25 grados centígrados y 70% humedad relativa, entonces es un aire húmedo. Por lo tanto, también va a estar acompañado, ¿sí?, en esta oportunidad, también va a estar acompañado, ¿sí?, de H2O, ¿sí?, agua.
También hay presencia, entonces. Veamos. Muy bien. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ahí está el aire. Ahora, la pregunta es, determine, ¿no?, los kilos de gases de combustión. Es que la combustión es esto. El combustible, ¿sí?, con oxígeno, que normalmente proviene del aire, va a generar, va a liberar una gran cantidad de energía, que más adelante vamos a aprender a calcularla, por ahora no. Poquito a poquito. Ahí está, estoy poniendo. Esa gran cantidad de energía simboliza, ¿sí?, con la letra Q. ¿Sí? Q, de calor. ¿Sí? Es el calor liberado. ¿Sí? Es el calor, ¿sí?, liberado. Una gran cantidad de energía. Ese es el objetivo. Sin embargo, ¿sí?, se obtiene, debido a la reacción química que es altamente exotérmica, como producto de la combustión, los famosos gases de combustión, ¿sí?, también llamados humos, también llamados emisiones. Son sinónimos estos tres. Se les suele decir, ¿sí?, a la salida que se obtiene gases, ¿sí?, de chimenea, gases de combustión, ¿sí?, también llamadas emisiones o también llamados humos. ¿Correcto? Ahí está. ¿Y qué está presente en estos gases de combustión? ¿Qué está presente aquí? ¿Mm? ¿Quién me dice, quién me ayuda a determinar qué está presente? ¿Presencia de qué hay? De CO2, efectivamente. Básicamente hay CO2, ¿sí?, como producto de combustión. Carbono con oxígeno, ¿no?, te da CO2. ¿Sí? ¿Qué más? Alguien dirá, profe, CO también, CO, monóxido. Eso es cuando la combustión es incompleta. También se puede dar CO monóxido, ¿sí?, pero cuando la combustión es incompleta, eso vamos a ver en la parte B. En la parte A nos están diciendo ahorita cuando la combustión es completa. Entonces, cuando la combustión es completa se forma CO2. ¿Ya? Todo el carbono se genera, ¿sí?, CO2. Profe, ¿no CO? CO cuando la combustión es incompleta, sería para el caso B. Muy bien. ¿Qué más va a haber? Vamos a encontrar en estos gases de combustión, quieras o no quieras, presencia de oxígeno. ¿Oxígeno, profesor? Sí. Pero si el oxígeno reacciona con el carbono, está bien, pero mira cómo dice, que el aire entra en exceso. Entonces hay, ¿no?, hay aire que no reacciona, oxígeno sin reaccionar. Ese oxígeno que sale, ¿sí?, es el exceso. ¿Ya? Entonces, en la B dice, no, en la A dice, ¿no?, los kilos de gases de combustión. Entonces, en los gases de combustión va a haber CO2, ¿sí?, combustión completa, producto de la combustión completa, y también oxígeno, que es el oxígeno en exceso. ¿Ya? Ese oxígeno es el exceso, es decir, lo que no reaccionó. ¿Qué más vamos a encontrar en los gases de combustión? Siempre va a haber presencia, ¿sí?, siempre va a haber presencia de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno que acompaña, ¿sí?, al oxígeno en el aire es completamente inerte. ¿Qué significa eso? Que no reacciona. ¿Ya? Al no reaccionar, sale por completo. Aquí, ¿correcto? Ahí está. Oxígeno, ¿sí? Inerte que no reacciona. ¿Y qué más va a haber? Hace un ratito lo dijeron. Como producto también de la formación, ¿sí?, de la reacción del combustible, va a haber también, ¿qué cosa? A ver, ¿qué vas a ver, muchachos? Agüita, muy bien. Agüita para ti, ¿sí?
Aquí hay hidrógeno. Muy bien. Ok, entonces, básicamente, esta sería la composición, ¿sí?, de los gases de combustión, de las emisiones, de los humos. Pero esto en una combustión del tipo, ¿sí?, completa. ¿Qué es combustión completa? Se forma CO2 y no CO, ¿ya? Aunque la cruda realidad es que los hornos fallan, ¿sí?, y también se produce este indeseable llamado CO, monóxido de carbono, pero eso lo vamos a ver después. Estamos en la parte A, cuando la combustión es completa, pero vamos a aprender a hallar también cuánto, ¿sí?, cuáles son esas cantidades generadas, ¿correcto? Y eso es hacer balance de materia en combustión, y eso es lo que vamos a aprender ahorita. Hacer el método, balance, pero por el método, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer un balance de materia, ¿sí?, coma, por el método de las reacciones químicas, ¿ya? Vamos a hacer un balance de materia por el método de las reacciones químicas. Muy bien, hagamos pues la reacción química. A ver, ¿cuál sería la reacción química? Pero primero, el primer paso para todo problema de combustión, hacer balance de materia, ¿sí? Voy a poner ahí como paso 1 y te voy a explicar qué cosa es cálculo, ¿sí?, del oxígeno, cálculo del oxígeno teórico, ¿ya? Entonces aquí viene una nueva definición, una primera definición, mejor dicho. Está en la separata, pero yo te lo explico. Preferir explicártelo yo, me hace entender mejor, estoy seguro. ¿Sí? Importantísimo. El primer paso es entonces hacer el cálculo, ¿sí?, del oxígeno teórico. ¿Y qué cosa es el oxígeno teórico? Toma nota, por favor, porque eso te va a servir siempre. Toma nota. Pon ahí, escribe. Es la cantidad necesaria de oxígeno, es la cantidad necesaria de oxígeno para que todo el combustible reaccione por completo. Sea cierto o no. ¿Ya? Repito, el oxígeno teórico es la cantidad necesaria de oxígeno, ¿ya?, para que todo el combustible reaccione por completo. Mañana más tarde, escuchen, reaccione por completo por combustión completa, es decir, forme CO2. Voy a repetir una vez más. El oxígeno teórico es la cantidad necesaria de oxígeno para que todo el combustible reaccione por completo, ¿sí?, por combustión completa, es decir, formando CO2 y no CO. Mucho cuidado, ¿eh? Profe, pero en todos los problemas, ¿la combustión va a ser completa? No, no necesariamente. En este mismo problema, en la parte B, ya te hablan que hay formación de CO. No importa, joven. No importa, así sea, ¿sí? Así el horno esté fallando y se forme CO, usted tiene que calcular el oxígeno teórico, asumiendo que todo el combustible, ¿sí?, reacciona por completo. Asumiendo eso. ¿Y por qué se hace eso? Para calcular el oxígeno alimentado. Porque el oxígeno alimentado, que va a la mano izquierda así en el aire, ¿sí?, se hace en función de combustión completa, como si el horno no fuese a fallar. Lo ideal, jóvenes, es que se forme CO2 y no CO. El CO es un contaminante muy fuerte, ¿sí?, letal para la sangre, envenena la sangre, no es el monóxido de carbono, te puede generar asfixia, te mueres. Por lo tanto, los cálculos que se hacen, ¿no?, para alimentar de oxígeno al horno es pensando en una combustión completa. Y ese cálculo se llama cálculo del oxígeno teórico. Entonces, ¿qué es el oxígeno teórico? Quemar todo el combustible, ¿sí?, pero haciéndolo reaccionar por combustión completa. Así no sea cierto. Bien, entonces lo hacemos. Bien, ¿cuál es la reacción entonces? Reacciones químicas ustedes han visto en el colegio. CH4, ¿sí?, más oxígeno nos tiene que dar CO2, ¿sí?, más agua. Ahí está. ¿Sí?
Ahí está, mire. Así se calcula el oxígeno teórico. CH4, que es el compuesto, el metano, ¿sí? El combustible, reacciona con oxígeno del aire, ¿sí? Para formar CO2. Profe, ¿no hay otra reacción? Puede haber otra reacción. La parte B te dice, ¿no? Cuando el 20% pasa a CO, está bien. Pero para el oxígeno teórico tú vas a asumir que todo se quema por completo. Entonces es así. Metano más oxígeno, CO2 más agua. Pero esta ecuación la tienes que balancear. ¿Ahí está balanceada? No está balanceada. Un carbono a la izquierda, un carbono a la derecha. Hidrógenos. 4 a la izquierda, corregimos, ¿sí? Con un número 2 aquí como coeficiente. Ahí está. Ya se pusieron, ¿no? 4 hidrógenos. Fíjate. Un carbono. 4 hidrógenos a la izquierda, 4 hidrógenos a la derecha. Y el oxígeno se movió. 2 por 1, 2 más 2 son 4. Entonces se corrige con un 2, ¿sí? A la izquierda del oxígeno. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, cálculo oxígeno teórico. 1, 2, 1, 2. Ahí está. ¿Qué significado tiene esto? Que una mol de metano con 2 moles de oxígeno te da 1 mol de CO2 y 2 moles de agua. O 1 kilomol de metano con 2 kilomoles de oxígeno te forman 1 kilomol de CO2 y 2 kilomoles de agua. Muy bien. Entonces, el primer paso en el cálculo oxígeno teórico es hacer bien la reacción química, ¿no? De combustión completa, ¿sí? Ojo, esto es combustión completa. ¿Cómo sé que es combustión completa? Formación de CO2, ¿sí? Formación de CO2. Estamos en el caso A, ¿sí? Combustión completa. ¿Ya? Voy a ponerlo acá mejor, para que quede claro qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo el caso A, ¿sí? ¿Ya? Caso A, por ahora, ¿sí? Estamos haciendo combustión completa. Listo. Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que 1 kilomol, ¿sí? Requiere de 2 kilomol, ¿sí? Para formar 1 kilomol de CO2 y 2 kilomol de agua. Sin embargo, a nosotros no nos dan la alimentación del metano en moles, ni en kilomoles, sino te lo dan, ¿en qué? En kilogramos. Entonces, esto conviene llevarlo a masa. 1 mol es el peso molecular, ¿sí? Expresado en gramos. Kilomol es también peso molecular, pero expresado en kilogramos. Entonces, ¿cuál es el peso molecular del metano? ¿Mm? ¿Cuál es el peso molecular de CH4, jóvenes? 16, muy bien. 4 por 1, 4. 1 por 12, 12. 12 más 4, 16. ¿Sí? Del oxígeno, 2 por 16, 32. 32 por 2, 64. Entonces sería en el otro lado 64. Espero que estén entendiendo. Fíjense. 1 kilomol lo he llevado a su peso molecular, 1 por 16, 16. Y 2 kilomoles de oxígeno, 2 por 32, 64. No es que el oxígeno es 16, 2 por 16, 32. Por el otro 2, 64. ¿Sí? A ver, una de CO2. ¿El CO2 cuánto es su peso molecular? ¿Quién sabe? El peso molecular del CO2. 44, ¿no? 44. CO2. 2 por 16, 32. Más 12 del carbono, 44. Ahí está, 44. Y el agüita, bien conocido, su peso molecular es 18. Por 2, 36, ¿no? Por el coeficiente estequiométrico. Listo, ahí está. Entonces, la estequiometría, pues te enseñan en el colegio, ¿no? O en química 1. La estequiometría dice que 1 kilomol de metano, ¿sí? Con 2 kilomoles de oxígeno te dan 1 kilomol de CO2 con 2 kilomoles de agua, que llevado a masa es 16 kilogramos de metano con 64 kilos de oxígeno, te producen 44 kilos de CO2 con 36 kilos de agua. ¿Entendió? Fíjate cuánto suman los reactantes, 16 más 64, 80. Fíjate cuánto suman los productos, 44 más 36, 80, ¿no? Se va cumpliendo. Señoras y señores, esto es lo teórico, ¿sí? Esto es lo teórico, cantidades teóricas. Ahora vámonos a las cantidades prácticas, ¿sí? Te dicen que de metano se está alimentando no 16, sino 100 kilos. Bien, a partir de esos 100 kilos, tú puedes calcular todo lo demás, ¿no?
por regla de 3. Si 16 de metano necesitas 64 de oxígeno, 100 de metano, ¿cuánto te saldría de oxígeno, jóvenes, lo que necesitas? 400, ¿sí? Muy bien. Efectivamente, ¿no? Regla de 3. Así de sencillo. ¿Y cuánto de CO2 se produjera? Si 16 te produce 44, 100 ¿cuánto te produce? 100 por 44 entre 16. ¿Cuánto es eso? 275. 275, ¿sí? Regla de 3. ¿Y cuánto de agua se produce? Si 10 te produce 36, 100 te produce, si no me equivoco, 225. ¿Sí? Ya, esto que acabas de ver, es sencillo, es estequiometría. Para el cálculo del oxígeno teórico, estás asumiendo que todo el combustible reacciona por completo, todo. ¿Y qué es reaccionar por completo? Forma CO2 y agua, ¿sí? No CO, CO2. Bien. Haces el balance, 1 kilomol, 2 kilomoles, 1 kilomol, 2 kilomoles, y lo conviertes a masa, ¿no? Peso molecular de metano, 16, por 1, 16. Del oxígeno, 32, porque el oxígeno no es O, es O2. 2 por 6, 32, por 2, 64. El CO2 es 44, por 1, 44, el agua es 18, por 2, 36. Eso es la teoría. 16 kilos de metano con 64 de oxígeno te da 44 kilos de CO2 y 36 de agua. Sin embargo, en la práctica, estamos alimentando 100 de metano. Entonces, obtienes de oxígeno 400, CO2 275 y agua 225. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. Ese 400 que has hallado tiene un nombre muy importante. Te presento ese 400 que has hallado. Se le llama, te presento, y grábate para toda tu vida, esto es lo que se le llama, escúchame un ratito, el oxígeno, ¿sí? Teórico. Esos 400. ¿Ya? Ese es el oxígeno teórico. ¿Y qué quiere decir el oxígeno teórico? Es la cantidad de oxígeno necesaria para que todo el combustible de los 100 kilos, ¿sí? Reaccionen por completo, ¿sí? Los 100 kilos de metano reaccionen por completo. Necesita de 400 kilos de oxígeno. Sin embargo, ¿sí? Te dicen que el aire entra, ¿sí? Al horno con un exceso de 30%. Es decir, se está alimentando, ¿sí? 30% en exceso de aire. Ese 30% de exceso de aire también es lo mismo decir que el oxígeno entra con 30%, porque cada uno de sus componentes también está entrando con 30% más. Por lo tanto, el oxígeno que es alimentado no va a ser 400 kilos, sino ¿cuánto? ¿Cuánto sería el oxígeno alimentado, jóvenes? Muy bien, Fran. 520. ¿Entienden todos qué hizo Fran? Lo que hizo Fran, ustedes lo han debido hacer también. ¿Sí? Lo voy a poner para que entiendan de dónde sale el 520. Pero es fácil. ¿Sí? Porque si lo teórico es, necesito para quemar los 100 kilos de metano por combustión completa, necesito de 400, yo no voy a alimentar con 400, voy a alimentar con un exceso de 30%. Y eso es 1,3, ¿sí? Por 400, eso hace, ¿no? Te da un valor de 520 kilos, ¿sí? De oxígeno. Así se halla el oxígeno alimentado. Lo que estamos haciendo es el balance de materia. Esto se llama balance de materia, ¿ya? Entonces vamos a alimentar con oxígeno 520 kilos. ¿Están entendiendo, señores? Espero que estén entendiendo. Teóricamente, para que todo dé combustión completa necesito 400, pero dice que se alimenta con un 30% en exceso, entonces el oxígeno también entra con un 30% de más. 1,3 por 400, 520. Muy bien, pero la presencia de oxígeno en el aire viene acompañada, ¿sí? Con su vecinito, que es el nitrógeno, ¿sí? Pero el nitrógeno, el oxígeno y el nitrógeno tienen ya proporciones definidas en el aire, que son las siguientes. Porcentajes, ¿no? En mol. Ya tienen proporciones definidas en el aire, ¿sí? El oxígeno y el nitrógeno. Tienen una composición, tanto el oxígeno como el nitrógeno, ¿sí? Pero tienen una composición en mol como tienen una composición en masa. En mol es bien conocido, todos lo conocen. El oxígeno es el 21%, ¿sí? Y el nitrógeno es el 79%. Pero eso es cuando estamos hablando de composición molar, en moles.
El oxígeno y el nitrógeno en el aire se encuentran en esta proporción, 21 y 79. ¿Sí? Pero, en masa, las proporciones son otras. Ahorita por tiempo no te demuestro, pero la siguiente clase te demuestro de dónde salen estos valores, rapidito. En masa es facilísimo, ¿eh? A ver, como ejercicio hazlo tú solo. 23,3, yo alguna vez te dije, varias veces ya en balance de materia te he dicho, el alumno tiene que estar incapacitado para que así rapidito haga cambio de unidades de concentración. Yo no puedo trabajar con composición en moles. ¿Por qué? Porque los datos me están dando en masa, 100 kilos de metano, 520 kilos de oxígeno alimentado. Entonces yo no puedo trabajar con composición en moles, tengo que trabajar con composición en masa, ¿sí? Entonces, ese 21 y 79, que es la composición, ¿no? Tanto del oxígeno y nitrógeno en el aire, ¿sí? Es fácil convertirlo, y a mí me gustaría que lo hagas tú solo, inténtalo más tarde, a estos valores, 23,3 para oxígeno y 76,7 para el nitrógeno. Es bien fácil, te digo cómo se hace. Asume 100 moles de aire, ¿sí? Y vas a tener 21 moles de oxígeno y 21 moles de nitrógeno. Llévalo a masa, multiplica por el peso molecular, llévalo a masa, por 32 al oxígeno y por 28 al nitrógeno, y ya tendrás la masa, ¿no?, de oxígeno y nitrógeno. Sume y tienes la masa total. Y luego divide, ¿no?, la masa de cada componente entre la masa total por 100. ¿Ya? Entonces, es fácil llevar esos porcentajes de moles a porcentajes molares. Muy bien. Pero ¿por qué lo hemos llevado a porcentaje? ¿Por qué lo hemos llevado a porcentaje en masa? Porque tengo la masa de oxígeno en el aire, que es 520 kilos. Pero si esos 520 kilos es el 23,3%, el 76,7%, ¿cuánto será de nitrógeno, por favor? Rapidito. ¿Cuánto será el nitrógeno que se alimentó? 1711,8, con un decimal nomás, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen los demás? ¿Mm? 1711,8 kilos, ¿están de acuerdo, jóvenes? ¿Sí o no? Proporciones, ¿sí? Si 520 kilos es el 23,3%, entonces el 76,7% será 1711,8. Ahora dame la suma de los dos, por favor. Porque ese sería el aire seco, ¿sí? ¿Cuánto es esa suma? ¿Cuánto es esa suma en kilos, por favor? Rapidito, jóvenes. 2.231,8. ¿Sí? Kilos de AS. AS significa aire seco, ¿sí? Entonces van a ver 2.231,8 kilos de aire seco. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Qué dicen? Oxígeno hay 520 kilos, nitrógeno 1.711,8 kilos. La suma sale 2.231,8 kilos, ¿sí?, de aire seco. Muy bien. Los balances de materia es armar un rompecabezas. Es sencillo. Ahorita hago una pregunta. ¿Podemos ceder el agua que la acompaña o no podemos acompañar que el agua que la acompaña? Para ceder el agua que la acompaña al aire, ¿qué necesitamos conocer? ¿Su respectiva? El sistema ya lo domina. ¿Su respectiva? Gracias, me conmueve tu participación. Humedad, ¿no? Su respectiva humedad absoluta. Entonces te invito, por favor, y no te demores ni 30 segundos, en darme la humedad absoluta del aire. ¿Cuál es la humedad absoluta? O sea, kilos de agua por cada kilo de aire seco. Simplemente vas al diagrama de humedad y intersectas, ¿no? 25 grados centígrados de temperatura de bulbo seco y 70% de humedad relativa. ¿Cuánto es la humedad del aire, por favor? ¿Cuánto es la humedad del aire? Kilos de agua por kilo de aire seco. ¿Cuánto es, señores, la humedad del aire? Rapidito, por favor. Vamos, vamos. ¿Cuánto es la humedad del aire, muchachos? En kilos de agua por kilos de aire seco. ¿Mm? Jóvenes. ¿Cuánto es? 0,014. ¿Qué dicen los demás? Diagrama de humedad. Fran dice lo mismo. Muy bien. Participen, trabajen, jóvenes. Gracias. Ya está, muy bien. Excelente. Ya, cálmate. Muy bien.
Entonces, señores, ¿sí? La humedad del aire es fácil de hallar, ¿no? Porque te dan a qué temperatura entra, 25, y qué humedad relativa tiene, entonces diagrama de humedad. Muy bien. Entonces, ¿cómo hallas el contenido de agua en el aire alimentado? ¿Qué tienes que hacer con el valor del aire seco? Ambos, ¿qué se hacen? Fácil. ¿Sí? ¿Estos valores qué se hacen? Se multiplican, pues, muchachos, ¿no? No es que ya tienes el aire seco por la humedad absoluta del aire. Si la multiplicas, se va el aire seco y te queda el agua. ¿Cuánto te salen los kilos de agua que ingresan, por favor, en el aire alimentado? ¿Cuánto te salen los kilos de agua? Repito. Colaboren, jóvenes. ¿Cuánto salen los kilos de agua? Vamos, vamos. ¿Cuánto salen los kilos de agua, jóvenes? Multiplicas el aire seco por la humedad absoluta. Se va aire seco y te queda kilos de agua. 31,25, ¿qué dicen los demás? ¿Sí? ¿Están de acuerdo, muchachos, o no? El agua que ingresa, ¿sí? 31,25, ¿sí? Muy bien. Escúchame, estamos armando el rompecabezas, gracias. Y como verás, ya tienes todas las piezas de entrada. Combustible, oxígeno en el aire, nitrógeno en el aire y el agua en sí. Muy bien. Ok, ahora hay que hallar las piezas a la salida. CO2, O2, N2 y agua. Profe, ¿por qué no ha puesto CO? Porque estamos haciendo el caso A, no te olvides. ¿Sí? Y el caso A es cuando la combustión es completa. Entonces voy a remarcar eso, ¿ya? Voy a poner ahí, ¿no? Como estamos, ¿sí? En el caso A, coma, combustión completa. ¿Qué cosa es combustión completa? Solo se forma CO2, ¿sí? La reacción, ¿sí? Teórica, ¿sí? La reacción teórica, que es la que está arriba, ¿sí? Coma, coincide, ¿sí? Coincide con la reacción real. Es decir, no tengo por qué hacer ya una nueva reacción. Es decir, caso A dice, cuando la combustión es completa, ¿sí? Caso A dice, cuando la combustión es completa. Entonces, cuando la combustión es completa, ¿sí? Me quedo con esta reacción, ya no tengo por qué cambiarla. A esa reacción se llama la reacción teórica, ¿no? Porque hay un oxígeno teórico, pero en el caso A, que te dicen, resuelve el balance de materia, es decir, hay los kilos en los gases de combustión a la salida, quédate con esa ecuación. Entonces vamos quedándonos con esa ecuación. No tengo que generar una nueva reacción. Para el caso B sí, porque voy a formar CO. Bien, entonces, si me voy a quedar con esta nueva reacción, perdón, con esta misma reacción, ¿sí? Coincide con la, ¿sí? Reacción real. Entonces, señores, vamos encontrando los productos. ¿Cuánto CO2 pongo a la salida? Lo que se formó, porque el CO2 se ha formado. ¿Cuánto? ¿Cuánto CO2 pongo a la salida, señores? Dígalo usted. ¿Cuánto CO2 ponemos a la salida? Cuando se quema 100 kilos. Muy bien. 275. Excelente, gracias. A ver, otro facilito. El nitrógeno. Señores, el nitrógeno es inerte. No reacciona. Por lo tanto, ¿cuánto nitrógeno va a haber a la salida? A ver, dígalo. Excelente. 1700, sí. Ya estamos completando, ¿ven? 1711,8. Qué fácil, ¿no, profesor? Sí, fácil. Ahí está. 711,8, ¿sí? Kilos de nitrógeno, ¿no? A la salida. ¿Por qué? Están igual que a la entrada. ¿No ves que el nitrógeno es inerte, no reacciona? ¿Sí? Oxígeno. No te vayas a equivocar con el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno creen que ponemos a la salida? A ver, ¿quién me dice? No, no. Están graves. Hasta ahora están graves. Piense, muchachos, no se aloquen. ¿Cuánto oxígeno ponemos a la salida? Hacen renegar ustedes. Por eso cuando tomo lloro, jóvenes. Yo me acuerdo de ustedes, me da ganas de llorar, de verdad. 120, P salvaje, ¿no ves que ese oxígeno en exceso? ¿Qué dice la reacción química? Si esa reacción es la válida. ¿Que cuánto oxígeno se consume en la reacción? 400. Coincide con el oxígeno teórico porque todo va a formar CO2. ¿Cuánto se consumió? 400.
¿Pero cuánto se alimentó? 520. Entonces, ¿cuánto queda de oxígeno en los gases de chimenea? El exceso. ¿Y cuánto es el exceso? 520 menos 400. ¿Han entendido o no? Honestamente. ¿Por qué el oxígeno es 4? ¿Sí? Sí, ¿no? 520 que se alimentó menos 400 que según la reacción no se ha consumido. Entonces te ha quedado de oxígeno el exceso, 120. Agua. ¿Cuánta agua se forma? ¿Cuánta agua hay al final, a la salida? ¿Quién dice? Muy bien, Humberto. 256,25. No eres tan burro. Muy bien. Ay, perdón. No, es una broma. 256, no vayan a molestar porque eso es de broma. 256,25. Muy bien, señores. Efectivamente, ¿sí? Ese es el agua. ¿Por qué, profesor? Claro que salvaje. Mira, ¿cuánta agua se produce al quemar todo el metano? 225. 225. Pero también ves que está entrando 31,25 con el aire. Entonces, ¿qué haces? Sumas. ¿Sí? Ya no restas, sumas. Lo voy a poner ya porque algunos, para que no se confundan cuando repasen y sepan de dónde proviene, ¿sí? Ya está. Entonces, esto resulta de la suma, ¿no? De 225 más, ¿más cuánto? Más 31,25, ¿sí? Muy bien. Hemos acabado, entonces, hemos acabado la parte A, ¿sí? Hemos acabado la parte A. Hacer el balance completito, ¿sí? Cuando la combustión es completa. ¿Qué combustión completa? Se forma CO2. Determine los kilogramos de gases de combustión. Ahí está. Bien, cuando tú cabes un problema de balance de materia, haz la verificación. ¿Qué es la verificación? Sumatoria, ¿sí? Miren, sumatoria. Pero en el primer caso será la sumatoria de masa, ¿sí? A la entrada. Y en el otro, ¿sí? La sumatoria de masa a la salida, ¿sí? Entonces vamos a hacer la sumatoria, ¿sí? De masa a la entrada y la sumatoria de masa a la salida. A ver, yo lo dicto y ustedes van operando. Fíjense, la sumatoria de masa a la entrada, suma, entró 100, más 520, más 1711,8, más 31,25. ¿Cuánto es la sumatoria de masa a la entrada, jóvenes, por favor? ¿Cuánto sale todo eso? Repito, entró 100 de metano. En el aire entra 520 de oxígeno, ya, 2363,1 más o menos, con un decimal nomás, ¿sí? Sumatoria de masa a la entrada es 2300, ya. Ahora hagamos sumatoria de masa a la salida. Del horno que sale en los humos de chimenea, 275 de CO2, 120 de oxígeno, 1711,8 de nitrógeno y 256,25. ¿Cuánto sale? ¿Lo mismo? No es casualidad. Qué bueno. Sale lo mismo, ¿sí? Siempre en un problema de combustión, les voy a aconsejar, ¿sí? Que hagan la verificación, ¿ya? Ya se acabó la parte A. Vamos a hacer rapidito la parte B. Rapidito porque tengo que volar de acá para, ¿sí? Con destino al más allá, con destino a Chorrillos. Ya me quisiera ir, pero no lo quiero dejar incompleto. Dice, parte B. Cuando el 80% se transforma a CO2 y el resto a CO. Entonces decimos ahora, cuando la combustión, ¿sí? Cuando hay combustión incompleta. ¿Sí? Bien, te voy a hacer acá una observación importantísima. Para combustión completa e incompleta, las entradas no cambian. Esto de acá, la entrada, todo a la izquierda no cambia. Los 100 kilogramos de metano, bueno, es el combustible a quemar. El oxígeno alimentado no cambia, el nitrógeno tampoco, el agua tampoco. ¿Sabes por qué? Porque si se da combustión incompleta es porque el horno falló. Pero en la sana intención de las personas que alimentaron el horno con oxígeno, ¿sí? No quisieron que falle. Ellos tuvieron la sana intención, ¿sí? ¿De qué? De que la combustión sea completa. Tuvieron esa sana intención. Hallaron su oxígeno teórico, 400, multiplicaron por el exceso, ¿no? Vamos a asegurarnos, dijeron, ¿sí? Y alimentaron 520 de oxígeno. Ahí está, pues, el nitrógeno que la acompaña, ¿no? Porque en el aire hay una proporción. Y ahí está el agua.
Sin embargo, se llevaron una cruda realidad. La realidad es que apareció este bendito señor llamado CO. Entonces, miren, yo lo estoy poniendo ahí, CO. Esa es la diferencia en la composición. Entonces va a cambiar. El CO2 ya no va a ser el mismo. Muy probablemente lo borro. ¿Sí? Lo borro. Nadie me asegura que sea lo mismo. El oxígeno también, nadie me asegura que sea lo mismo. Lo borro. Voy a hallar las nuevas cantidades. Tú a tu cuaderno haces todo de nuevo, ¿sí? Como si fuera un nuevo problema, ¿sí? Pero las nuevas cantidades, bueno, el nitrógeno no tendría por qué cambiar. Lo dejo ahí, ¿te parece? El agua, quizás cambie 15, ¿no? Lo borro, ¿sí? Pero lo que sí estoy haciendo el análisis de la nueva composición cuando, ¿sí? Ahora la combustión es incompleta. Va a haber CO2, de hecho, pero también va a haber CO. ¿Está bien? Entonces nace una nueva reacción. Entonces, voy a poner ahí, cuando hay combustión incompleta, ¿no? Existen dos reacciones. ¿Sí? Existen dos reacciones. Una reacción es la que está arriba. ¿Sí? Pero voy a poner ahí como reacción 1. Ojo, tú ya ¿sí? La reacción 1 sigue siendo la misma, pero no las cantidades. La reacción 1 es esa. Metano más oxígeno te da CO2 más agua. Lo teórico también es cierto, 16 con 64, 44, 36. Borramos esto que dice oxígeno teórico, porque eso ya lo hemos hecho en la parte A, ¿no? Para haber calculado, ¿no? Cuánto oxígeno se alimenta. Pero aquí donde dice 100, en vez de 100, ¿qué voy a poner en la reacción 1? De acuerdo al dato del problema. En vez de 100, ¿qué voy a poner? ¿Cuántos kilos voy a poner? Dice el 80% del carbono se transforma en CO2. Habla, ¿cuánto pongo en vez de 100? ¿Mm? Si el 80% del combustible se quema por combustión completa, ¿seguiré poniendo 100 kilos o ya no? ¿Cuánto? Estos muchachos, oiga. 80, pues. 80, salvaje. No me digas que no me digas que no entiendes. Estamos en el caso B. Pones parte B, en tu cuaderno copias la reacción 1 y va a aparecer una reacción 2 también, pero en la reacción 1 es conocida, ¿no? Ya hasta borras esto, el paso 1 ya lo borras. Ya no tiene nada que ver el paso 1, ¿no? Con el caso B. Ya el oxígeno teórico ya pasó. Simplemente es mi reacción 1, ¿no? Caso B, estoy haciendo ya, ¿sí? Caso B, estoy haciendo B. Combustión completa e incompleta. ¿Ya? Ahí está. La completa, pues hago mi reacción 1, ahí está. La reacción 1 es la misma. Metano más oxígeno, CO2 más agua. 16 con 64 me da 44 y 36. Pero en la práctica ya no quemo 100, sino 80 nomás. Entonces, esos 80, ¿cuánto oxígeno, sí? Consumen. Esos 80, ¿cuánto oxígeno consumen? Gracias, me acomodé tu participación. 320, pesa salvaje. Reacciona. Regla de 3 nomás, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Está bien o no? Si 16 te consume 64, 80 te consume 320, regla de 3. ¿Cuánto CO2 se forma? ¿Mm? ¿Cuánto CO2 se forma, señores? Si 16 forma 44, 80 ¿cuánto forma? 220. Claro, ese es el CO2 ahora. 220. ¿Sí? ¿Cuánta agüita se forma? Si 16 te forma 36, 80 ¿cuánto te forma? 180. Muy bien. Las cantidades en la reacción de combustión completa, cuando es el 80%. Pero hay una nueva reacción, que es la que te forma CO. Hacemos esa ecuación, ¿sí? ¿Y la ecuación cómo sería? Metano, ¿sí? Más oxígeno, ¿sí? Te da CO, CO ya no CO2, porque es combustión incompleta, ¿sí? Más agua. ¿Listo? Y está. Esta sería la nueva reacción, ¿sí, señores? Metano, ¿ya? Combustible, más oxígeno, ¿sí? Del aire,
CO más H2O, ¿sí? Más agua. Obviamente, un carbono está balanceado y hacemos el balance de oxígeno. Te pongo un 2 acá adelante, ¿sí? Se movió todo. Porque podría ser, para balancear el oxígeno, poner a la derecha un 0,5, pero para no poner un 0,5, le pongo un 2 acá. Mira cómo se mueve todo, ¿sí? Tendríamos, oh, a ver, creo que me estoy equivocando. A ver, 1, 2, 1, 2. A ver, vamos a ver. Un carbono. Mejor borro esto, ¿sí? Vamos a balancear bonito esto. Y sería pues... ya. Para balancear el hidrógeno, necesito 2 acá, ¿no? 2 acá, ya está. Ahora sí, mira. 4 hidrógenos. Carbono 1 y el oxígeno para corregir tendría 2 por 1, 2 más 1, 3, 1,5, ¿sí? ¿Te han dado cuenta? Mira. Con 1,5, ¿sí? Ahí está. A ver. 1,5. ¿Sí? Ya está. Ahí está. Está balanceado. ¿Ya? 1 de metano con 1,5 de oxígeno. ¿Sí? Le da 1 de CO. ¿Sí? Con 2 de agua. Esa sería, ¿sí? La segunda reacción. ¿Ya? Reacción de combustión incompleta. Pero lo vamos a llevar a masa. ¿Te parece? El metano es 16 de frente. ¿Sí? 16 por 1, 16. Bien, entonces lo teórico dice lo siguiente. ¿Sí? Lo teórico dice lo siguiente. 16 kilos con oxígeno, 2 por 6, 32, por 1,5, 48 kilos. Es esta estequiometría. El CO es 12 más 16, 28, por 1, 28 kilos. Y el agua, 18 por 2, 36 kilos. Bien, eso dice la teoría. Metano 16 por 1, 16. Oxígeno 32 por 1,5, 48. 16 más 48, 64. En el otro lado, 28 más 16, 64. Pero vamos a la práctica. Lo más importante. Para nuestro caso, ¿cuánto metano se va a quemar por combustión incompleta? ¿80 también? Solo 20, ¿no? Muy bien. Solo 20, ¿está bien? Porque el 20% dice, se transforma a CO. Ahí está. El 20% de los 100 kilos de combustible, 20. Entonces, ¿cuánto oxígeno se necesita? ¿Cuánto oxígeno se necesita, jóvenes? 16 requiere el triple, 48. 20 va a requerir, ¿sí? 20, ¿cuánto va a requerir 20? 60, ¿no? 20. Sí, se me había cortado el micro, disculpen. ¿Cuánto? 35 de CO y ¿cuánto de agua?
45, ¿sí? Gracias, señores. Gracias por avisar, siempre es bueno, ¿sí? Estar atento a eso. 45 kilos de agua, ¿entendido? Señores, se acabó. Ya se acabó el problema. Vamos a ver ahora cómo salen los gases de chimenea cuando hay combustión incompleta, ¿ya? Les vuelvo a repetir, la alimentación es igual. 100 kilos de metano. En el alimentado hay 520, ¿sí? De oxígeno y 1711 de nitrógeno. ¿Por qué? ¿Por qué eso, profesor, sigue siendo igual? Porque si hay el oxígeno teórico, eso ya se hizo en la parte A, sale 400 por 1,3, 520, por proporciones tengo el nitrógeno, con humedad del aire tengo el agua que está presente. Eso no cambia. Pero ahora te dicen que hay combustión incompleta en un 20%. Entonces hago dos reacciones químicas. La de combustión completa que está arriba y la de combustión incompleta que está abajo, ¿sí? ¿Se entiende? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí se entiende. Muy bien. Ahora vamos viendo las salidas. ¿Ya? Vamos viendo las salidas. Voy a borrar esto de acá del oxígeno, porque no sé si va a salir lo mismo. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, estamos en el caso B. ¿Cuál es la composición de los gases cuando el 80% se transforma a CO2, la reacción 1, y el otro 20%, sí, por combustión incompleta, la reacción 2? ¿Ya? Desde esta situación, vamos a ver qué nos queda. A ver, vámonos a la salida. ¿Cuánto CO pondrían a la salida? A ver, rapidito. ¿Cuánto CO se forma a la salida? A ver. Solamente, ¿qué? 255 de CO. ¿Qué estás hablando, salvaje? CO solamente hay en la segunda reacción. ¿Cuánto CO se forma? En la primera reacción no hay CO. Ah, ya, no me hagas preocupar, ¿eh? 35 kilos, ya, muy bien. Seguimos bailando, seguimos gozando. CO2. ¿Cuánto CO2 se forma a la salida? ¡Habla! 220, efectivamente, ya cambió el CO2, ¿te das cuenta? Comparado con la composición anterior, ya cambió el CO2. 200, ¿sí? 20 kilos. Muy bien. ¿Cuánto oxígeno se forma? ¿Cuánto oxígeno se forma? 120, ojo, ahí el oxígeno no se forma, el oxígeno siempre es el exceso. Lo que se alimenta menos lo que reacciona, muchachitos, ¿ya? A ver, vamos a escribirlo. A ver, ¿cuánto se alimenta? ¿Cuánto se alimenta? 520, profesor. Ya. ¿Cuánto reacciona? Ah, profesor, hay dos reacciones. Ya, ¿cuáles son? En la primera reacciona 320. ¿Ven o no ven? En la primera reacciona 320. Y en la segunda, ¿cuánto reacciona? 60. Es decir, en total 380. ¿Cuánto quedó de oxígeno en exceso? ¡Habla! 140. Cambió el valor. Antes era otro valor. Creo que era 120. Es decir, no se está aprovechando bien el oxígeno. Está saliendo libre, ¿no? ¿Has entendido? ¿Cuánto nitrógeno se forma a la salida? No es que se forma. El nitrógeno es inerte. Simplemente lo mismo. 1711,8. No reacciona. ¿Y agua? ¿Cuánta agua se forma? ¿Cuánta agua hay a la salida? ¿Estás seguro? Pero si abajo también se forma 45 más. Ah, 180 más 45, 225. Pero ¿no ves que 31,25 también? ¿Y eso cuánto sale total? 250. Sí, creo que el agua coincide con el anterior, ¿sí? Creo que el agua coincide. Señores, se acabó la clase. Ahí está la composición de los gases de salida cuando hay combustión incompleta. Yo mañana voy a descargar esto para que ustedes lo vuelvan a escuchar. Yo sé que lo he explicado rápido, es que lo tenía que terminar a las 4 o antes de las 4. Y por eso yo lo expliqué un poco rápido. Pero yo sé que ustedes son inteligentes, que con una segunda escuchada lo van a recontraentender. Solo les voy a pedir un favor. Sumatoria de masa a la entrada, sale lo mismo. 100 más 520 más 1711,8 más 3. Pero hágame ahora lo nuevo. La sumatoria de masa a la salida, eso sí me preocupa. Que debe coincidir. ¿Cuánto es la sumatoria de masa a la salida?
¿Sale lo mismo? A ver, sumen, por favor, 35 más 220 más 140 más 1711,8 más 2. Y esto es lo importante, que se verifique. ¿Sí? La sumatoria de la masa de la salida vuelve a salir 2.363,1. Y eso es importante, señores. Eso significa que han hecho bien el problema. ¿Sí? Eso significa que han hecho bien el problema, que no se preocupen. Bien. No se olviden ese 256,25 de dónde salió. Lo voy a poner para el agua. Salió de la suma de 180 que se formó en la primera reacción, ¿sí? Más 45 que se formó en la segunda, más 31,25 que vino en el aire. ¿Sí? Eso te sale, pues, los 256,25. Señoras y señores, siendo las 3 de la tarde con 56 minutos en todo el país, se ha acabado la clase. Hemos hecho un problemita completito de combustión, hemos definido un término muy importante que es el oxígeno teórico, oxígeno necesario para que todo queme por completo. En el primer caso, cuando la combustión es completa, no, hemos valido de la misma reacción porque coincide. La reacción, ¿no?, del oxígeno teórico es la reacción real, porque solo se quema para formar CO2. Pero ya para el segundo caso, cuando hay formación de CO, la entrada no cambia para nada, porque siempre la entrada se hace con la buena intención de que todo queme por completo. Entonces, se vuelve a hallar el oxígeno teórico, va a salir lo mismo, multiplicas por 1, 3, tal, todo lo mismo. Pero dice que la realidad, que se ha descubierto que el horno está fallando y que el 80% se transforma en CO2 entonces hace la nueva reacción química, ¿no? Considerando, ¿no? Reacción 1, reacción 2. Y que más el 80% por la reacción 1, el 20% por la reacción 2. Esas reacciones deben estar balanceadas. ¿Sí? ¿Han entendido, jóvenes, la clase? Lo van a repasar antes de la siguiente clase, les voy a pedir, ¿eh?, para poder continuar. ¿Ya? Mañana les descargo esta grabación y les entrego para que antes de entrar a la clase del día jueves, lo escuchen nuevamente, ¿sí? Es 1 hora de grabación, un poquito más. Bien, voy a detener la grabación.